los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Hermano, hoy le quiero hablar sobre los cabellos de la amada. Usted sabe, hermano, que la amada, la iglesia, le llaman también la novia, la amada, la querida, o sea, pero no la querida como decimos allá en nuestros países, sino la amada, la que es querida. Y la iglesia que se va en el arrebatamiento no es toda la iglesia. La iglesia que se va en el arrebatamiento es parte, es únicamente la primicia. Y fíjese que una de las cosas que yo puedo ver en la palabra es que tiene varios atuendos la amada, pero una de las que también me llama la atención es su cabello, porque cuando leemos en Cantares empezamos a ver que el amado empieza a chulear a la amada, le empieza a decir versos y le dice: tu nariz tan linda, tus pechos aquí, tus piernas, todo se lo empieza a él a halagar, hermano, una cosa bien tremenda. Pero también habla del pelo, del cabello de la amada. Entonces yo quiero abrir con este versículo en Josué 1:8, porque es un mandato que le dan a Israel ahí, porque, hermano, estaban a punto de conquistar, a Josué le estaban dando la estafeta para conquistar. A él le dijeron: mira, Josué, vas a entrar a la tierra prometida. Lo único que no le dijeron que habían gigantes. Entonces la iglesia se va a enfrentar a gigantes en estos últimos tiempos, hermano, tremendos. Entonces yo quiero que entienda que la iglesia novia es la madura, la que no se deja llevar por sentimientos, la que no se deja, sino que se apega a la palabra y que, hermano amado, se desvive por el amado. Pero para ello necesitamos estudiar un poquito lo que dice la palabra. A Josué le dijeron: este libro de la ley no se apartará de tu boca. Oiga, no se apartará de tu boca. En otras palabras le dijeron a Josué: mira, vas a empezar a hablar palabra. Oiga esto. Y dice: sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces prosperará tu camino y tendrás éxito. Hoy estuvimos en un ayuno, hermano, y yo les decía a los hermanos algo. Bueno, les decía muchas cosas, pero una de las cosas que más me impacta del tiempo que estamos viviendo es que, hermano, como iglesia necesitamos entender, hemos dejado principios que están escritos en la palabra, y por eso nuestros caminos muchas veces no prosperan, porque no estamos caminando conforme a la palabra. Y por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra. Hermano, ¿quién con una luz se pierde? Hermano, lo que yo le trato de trasladar es que para que esa palabra esté en nuestra boca, primeramente la tenemos que meter al corazón. Primeramente la tenemos que estar meditando, pensando en la palabra. Mire, ¿sabe qué meditamos muchas veces? Otras cosas, pero menos en la palabra. Y ya se lo voy enseñando bíblicamente. Mire, Proverbios 23:7 dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces nosotros pensamos de una manera y nos dejamos llenar nuestra cabeza de muchas cosas, y resultamos haciendo las cosas como estamos pensando. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos una renovación de mente, y que dejemos de pensar como el mundo piensa, que dejemos de pensar como todos piensan, sino lo que Dios quiere, para que estemos firmes en su palabra. Lo que Dios quiere es que nosotros empecemos a meditar en la palabra de Él. Mire, hermano, si usted se logra meter la palabra en su corazón, usted va, aunque arrece la tormenta, usted va a saber dónde tiene su confianza. No hay aménes. Pero si solo viendo telenovelas va a pasar, hermano, usted es capaz de que usted va a estar pensando únicamente en los artistas, va a estar pensando en las intrigas, va a estar pensando en los chismes, va a estar pensando en las tonterías que pasan por la televisión, porque de eso se llenó su corazón. Llorando. Pero ¿sabe algo? Entonces, cuando nosotros vemos actitudes en personas, cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos y tenemos actitudes, es porque primero lo pensamos, porque primero pensamos y después actuamos.
Hermano amado, mira, un pensamiento te puede hacer la vida cuadritos, te puede destruir, te puede derrotar en cuestión de segundos y vas a quedar tirado si tú no aprendes a renovarte por medio de la palabra en tu mente. No hay aménes, ¿verdad? Lástima que no vino nadie, dijo aquel que contó el hermano. Ese mensaje era para aquel, diría aquel otro, ¿va? Entonces, otro proverbio, el 12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Entonces nosotros nos vamos a llenar de nuestro caminar, va como iglesia, va a empezar a prosperar en cuanto nosotros tengamos palabra. Y si nosotros tenemos palabra, vamos a aprender a ser justos, vamos a aprender a extender justicia, vamos a poder ser radicales en lo que hemos creído. Porque, hermano amado, mire, y yo se lo decía al hermano Fernando y se lo decía al hermano José, y les decía: ¿saben una cosa? En la iglesia no existen, no podemos meter el humanismo. Necesitamos ampararnos en la palabra para que entonces la palabra produzca vida en nosotros. Si no, hermano, nos convertimos en un club social y eso no le conviene a usted ni me conviene a mí. A usted no le conviene porque solo vendría a entretenerse y a mí no me convendría porque voy a ser desechado, hermano, cuando esté dando cuentas allá en el cielo. Y mi compromiso es con usted, pero primero es con Dios. Entonces, cuando esa palabra la empezamos a atesorar en el corazón, cuando la tenemos metida en el corazón y empezamos a amar la palabra, se nos va a subir a la mente. Entonces vamos a poder discernir las cosas desde cualquier punto de vista, filtrados por la palabra. Filtrados por la palabra. El problema es la otra parte, la religiosidad. Que sí saben palabra, que saben hacerle justicia a otro, pero no se son justos ellos mismos, o sea, no se pasan la balanza de la justicia con ellos mismos. Entonces hay un desequilibrio. Pero la iglesia amada, hermano, en Cantares 7:6 dice: tu cabeza destaca como el Carmelo, con su melena igual que la púrpura. Un rey en esas trenzas está preso. En otras palabras, son los pensamientos. Hermano, la amada dice: un rey está preso, pero ¿quién es nuestro rey? ¿Acaso no es Jesucristo? ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo. Y está preso, hermano, en la melena, en el cabello de la amada, porque ahí están los pensamientos. Uno está pensando en qué momento va a venir el amado por nosotros. Pero cuesta despegar a la iglesia, hermano, porque sus melenas no tienen preso al rey. Tendrán piojos, tendrán liendres, tendrán otras cosas, otros pensamientos. Pero si estuviéramos pensando en qué momento va a sonar la última trompeta, hermano, las cosas de la iglesia cambiarían. Las cosas de la iglesia novia cambiarían. Entonces los pensamientos juegan un papel muy importante en la vida de la iglesia, en la vida tuya, hermano amado, en mi vida. Con el pensamiento puedes perder batallas o puedes ganar batallas, porque como leímos en el otro versículo, así como pensamos, así somos. Pero si tú empiezas a pensar, el enemigo por eso tira dardos encendidos, y tenemos que tener el yelmo de salvación para apagar todo dardo encendido que sale, dice la Biblia, desde el mismo infierno, para apagar todas aquellas cosas, aquellos flechazos que te van a hacer dudar, que te van a hacer querer retroceder, que te van a querer amargar, que te van a querer hacer, hermano, decir cosas para que tú nos persigas, que tú nos sigas en el evangelio. Pero por eso dice la Biblia, y la Biblia lo declara, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice. El que persevere hasta el fin. Hermano, mire, es que usted tal vez no decidió el tiempo que va a vivir, pero el tiempo en que estamos, hermano, es el más cardíaco que yo puedo ver, hermano. Porque nos dejaron en el tiempo del fin, donde vamos a ver cosas que ningún otro ojo ha podido ver sobre la tierra. Lo que pasa es que el enemigo ha estado trabajando como aquella araña, ¿verdad? Lentamente, extendiendo sus telarañas y agarrando a sus presas
Hasta una hamaca le hizo al cristiano para mecerlo, hermano, para dormirlo. Y para ahí inyectar su veneno a través de pensamientos. Entonces la iglesia que no renueva, como el discipulado que tuvimos fue la renovación de la mente, los que fueron, hermano, estuvo bien precioso. Los que no aprenden a renovar su mente en Cristo Jesús van a perecer. Van a perecer. Hermano, ¿qué está predicando? Y la misericordia. Claro, eso es misericordia, hermano. Que lo definan a uno es misericordia. Que lo definan a uno es misericordia. Porque o te apartas de tu pecado, o cambias, o pides auxilio, o pides ayuda. Pero no podemos estar jugando, hermano, a ser tibios, porque a mí no me mandaron a calentar el agüita. Porque, hermano, entonces nos vamos a entibiar. Y dice la Biblia en Apocalipsis que vamos a ser vomitados. Entonces, una de las cosas que tienes que aprender es que tienes que aprender a renovar tu pensamiento. Tienes que aprender a pensar, tienes que saber atacar, tienes que saber a pelear. Porque si no peleas la buena batalla, primeramente, y pierdes las batallas mentalmente, es porque te hace falta que la palabra sea introducida en tu corazón. Es porque te hace falta una dosis de unos capítulos o versículos para que los metas en tu corazón y que empieces a meditar en ello. Amén. Ahora mire, entonces viendo tengo algunas figuras que mostrarle, que enseñarle. Porque viendo en ese orden de ideas, había gente que tenía su pelo largo y que el pelo largo o el pelo significan pensamientos. Entonces yo quiero sacar algunas conclusiones y figuras aquí. En 2 Samuel 14:26 dice: cuando se cortaba el cabello, y lo hacía cada año porque le pesaba demasiado y se lo tenían que cortar, su cabellera llegaba a pesar 200 ciclos según el peso real. Este era Absalón, tenía su melena larga y se lo tenían que cortar porque le estorbaba. Esto significa de que necesitamos recortar aquellos pensamientos que no nos están llevando a nadie. Tenemos que quitarnos pensamientos de enfermedad, tenemos que quitarnos pensamientos de fracaso, tenemos que quitarnos malos pensamientos que lo único que hacen es que vienen a afligir nuestra alma, iglesia. Y necesitamos pensar en lo puro, en lo justo, en lo que está la palabra y creer a sus promesas. Mire, cuando hay gente que solo con un pensamiento empieza a llorar, empieza a hacer un montón de cosas porque le pesa el cabello, tiene que recortárselo, tiene que recortar esos pensamientos que le están haciendo daño, hermano. Imagínense que de repente, espero no lastimar con los ejemplos, hermano, pero imagínense, hubo una señora que siempre llegaba de negro a una iglesia y todo el tiempo andaba de luto llorando. Y una vez la llamó el pastor y le dijo: hermana, mire, yo tengo 5 años de conocerla. Le dijo: su esposo falleció, usted está viuda. Le dijo: tiene 5 años de andar de luto, ¿por qué no se lo quita? Y entonces ella le dijo: es que lo guardo en mi mente todo el tiempo. Y le dijo: hermana, usted no es feliz, hágame un favor, váyase mañana y se pegue una buena llorada en aquella tumba y entierre a su marido, porque usted lo que le está haciendo daño es un pensamiento en su vida que no la está dejando ser feliz. Esta mujer, hermano, dice que hizo como el ministro le dijo: se fue a la tumba, lloró a su esposo, se lo entregó al Señor y se quitó el luto. Al año esa mujer se estaba volviendo a casar. Un pensamiento te puede atar al fracaso, un pensamiento te puede llevar a la destrucción, un pensamiento te puede llevar a la ruina. Y tú, como hijo de Dios, tienes que aprender a renovar tu mente día tras día, porque esta lucha no es para cobardes, esta lucha es para valientes que saben, hermano amado, que el Señor viene y que, hermano amado, la palabra es necesaria, es la vida que nos da a nosotros la fortaleza. No hay otro camino. Tienes que aprender a pelear. Tienes que aprender a tomar decisiones en la vida. El cristiano tiene que en un momento en que tiene que aprender decisiones radicales sobre su vida, como aquel niño que se crió en casa, llega a ser jovencito y de repente llega a ser adulto y se enfrenta a la vida. Tiene que tomar decisiones. No se te va a quedar ahí: papá, fíjate que mi mujer me pega. ¿Cómo así?
Fíjate que mi mujer no me da de comer. O mami, fíjate que mi esposa no me da de comer. Eso se llama mamitis. Pero esa es la manera como tenemos que aprender a madurar y enfrentarnos a la vida, porque allá afuera la vida no es fácil. Y en las cosas espirituales, para los cristianos, tampoco son fáciles. Entonces, hermano, hay pensamientos que tienes que cortar de tu cabeza. Dice en 2 Samuel 18:9, Absalón se cortó casualmente frente a los siervos de David. Iba montado sobre un mulo, y al pasar el mulo bajo el ramaje de una gran encina, se le enredó a Absalón la cabellera en la encina y se quedó suspendido entre el cielo y la tierra, mientras el mulo en el que iba montado siguió adelante. Son los que viven a medias, pensando en el cielo y en la tierra. Son aquellos que no se definen. Son aquellos, hermano, que Absalón ya le había causado terror al padre, ya le había querido quitar el trono, ya había querido hacer maldad. Y entonces cuando él iba huyendo, quedó ni siquiera, hermano, no quedó definido, no quedó en la tierra, ni quedó en el cielo, sino quedó suspendido. Sus pensamientos lo dejaron, hermano, a medias. La iglesia que piensa hoy sí, mañana no, mañana sí, mañana no, posiblemente se encuentren con la vida de Absalón. Fíjese que mi apóstol, mi pastor, por el que me pastoreó muchos años, contó algo. Dice que había un murciélago y dice que se fue con las ratas. Y entonces un ratoncito le dijo: tú no eres de aquí, le dijo, tú tienes alas, tú eres del cielo, le dijo. Y vino el murciélago y le hizo caso al ratón y se fue para arriba y se fue con las golondrinas. Y entonces le dijo una golondrina: tú no eres del cielo, tú eres de la tierra, le dijo. Y lo que hizo este murciélago, mejor se fue a meter en la oscuridad a una cueva, a encuevarse. Y así hay muchos cristianos que se encuevan porque no tienen una identidad para dónde va. El peor problema de la iglesia de este tiempo es que no saben su identidad y no saben de regreso a dónde van. Y por eso se viven entreteniendo en cualquier migaja que el enemigo les tira para que se entretengan. Entonces, hermano amado, nosotros no podemos ser de entretención. ¿Sabe algo? Necesitamos aprender a definirnos en nuestra vida espiritual primeramente, con Dios, ser sinceros con Él. Porque si no, podemos decir que lo amamos, pero con nuestros hechos lo detestamos. Y de eso, hermano amado, tenemos que tener cuidado, porque vamos a entregar cuentas. Mire, ¿cuánta gente va a morir engañada, hermano? Que solo morir le falta porque están engañados. El evangelio ni siquiera es porque prediquemos bonito. El evangelio no es por las veces que tú vengas a la iglesia. El evangelio no se trata por cuánto tú das en la iglesia, cuánto te esfuerzas por estar en la iglesia. El evangelio depende de la relación que tú tengas con aquel que te salvó. La comunión que tú establezcas, la relación que tengamos de hijo a padre, y tengamos aquella confianza, decirle: Señor, mira, yo estoy fallando, necesito esto, que me ayudes aquí, me ayudes allá. Hermano, Él va a extender su misericordia, porque dice la Biblia: el que esté falto de sabiduría que la pida. Y mucho pueblo no pide, y si pide, pide mal. Pide conforme a sus ideas, pide contra sus deseos carnales. Pero ¿qué hay, hermano? Si el evangelio a mí me enseña que el evangelio que yo practico y que miro en su palabra, lo único que hace es que nos lleva a morir a la cruz. Por eso el Señor les dijo: cada uno de ustedes tomen su cruz y síganme. Pablo lo entendió. En Gálatas llegó diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque juntamente fui crucificado con Él. Ahí se acabaron los malos pensamientos. Y la novia que no es crucificada, de todas maneras la van a triturar en las 70 semanas de Daniel, en los 7 años de la gran tribulación. ¿Sabe que hoy no se predica del infierno? Y el Señor predicó más del infierno que del cielo. Porque mucha gente no cree: ya soy salvo, y siempre salvo, y sigamos haciendo pedazos.
hagamos como hace, no, hermano. Por eso, mire, entendamos una cosa. Yo sé a quién le estoy sirviendo. Juan 11:2. María tenía sus pensamientos. Mire cómo usó María sus pensamientos. Estamos hablando del pelo, del cabello de la amada. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjuagó los pies con sus cabellos. Esta mujer estaba meditando en el caminar de su Salvador. Esta mujer por eso era humilde. Ella tuvo que, hermano amado, llegar hasta los pies. Y para llegar a los pies del rey necesitaba hincarse, necesitaba postrarse para enjuagar con lágrimas. Eso significa arrepentimiento, humillación y sus pensamientos viendo el caminar de aquel que le había dado la vida. Y eso nos falta a nosotros. Humillarnos delante de Dios, meditar en su caminar, en el caminar que Jesucristo, las pisadas que Jesucristo hizo. Y nosotros, hermano, compungirnos, arrepentirnos, para que entonces alcanzar misericordia y apartarnos. Necesitamos predicar que venga un espíritu de arrepentimiento. A mí me está diciendo si yo estoy bien, me podrá decir usted, hermano. Todos necesitamos arrepentirnos más de algo todos los días, porque todos los días fallamos. El mismo apóstol Pablo dijo, ay hermano, el mismo apóstol Pablo dijo, miserable de mí, siendo el perito arquitecto de la palabra. No me venga con religiosidades usted, ni yo tampoco delante del Señor, diciendo que somos perfectos, porque estamos tan menesterosos y tan necesitados de aquel que nos dio la vida. Esa es la palabra. Y por eso, hermano amado, la iglesia que se va es aquella que se sabe humillar y que sabe compungirse, arrepentirse de sus pecados. Porque los otros que estaban ahí empezaron a decir, si el maestro supiera la religiosidad, que es una pecadora la que le está ahí tocando, ya la hubiera mandado saber a dónde. Miren la religiosidad, buenos para juzgar, gente con palabra, gente con supuestamente unción. Y les dijo, y el Señor como todo lo discierne, esta mujer, y le empezó a decir, desde que yo vine nadie me dio agua, nadie me dio beso. Esta mujer desde que yo entré me ungió, está con sus pies, me está enjuagando, con sus lágrimas está enjuagando mis pies. Y les dice después, por último, tus pecados te son perdonados. Al que ama más, al que se le perdona más, ama más. Yo no sé, hermano amado, de qué te ha perdonado el Señor. O tal vez, hermano, muchos nacieron en el evangelio, y no quiero ofender a nadie, pero no saben ni siquiera la necesidad que tienen de Dios, porque ni siquiera han nacido de nuevo. Yo le dije a mi hijo un día, mira, le dije, yo tuve un amigo que nació en un parqueo y no por eso no es carro, le dije. Yo tuve un amigo que cuando estaba pequeño nació en un parqueo porque no le dio tiempo a la mamá de llevarla al hospital, y no por eso es carro. No porque nazcas tú en una iglesia cristiana o porque tu papá sea pastor, no te garantiza a ti nada, pero tienes la instrucción. Estoy orando por ti. Entonces empezó a llorar. No, me dijo, es que yo no quería ser hijo de pastor porque ahí los hermanos aquí, fulano esto y fulano. Ay, dije yo, mi hijo, tenés razón, tengo que orar más por ti para que no te amarguen también. Porque tenemos la costumbre de juzgar, de tirarle la chibolita. Él tiene la culpa, pero no sabemos las reacciones. Por eso algo que me impactó, hermano. ¿Y sabe por qué me impactó? Porque en los seminarios que tenemos para pastores, dijo el pastor que estaba aquí, dijo algo, es que no hay rebelde sin causa, dijo. Entonces hay que buscar la causa de aquel que es rebelde. No hay rebelde sin causa, dijo. Entonces yo dije, wow, es cierto, es cierto. Entonces tenemos que buscar, hermanos, de dónde salen nuestras rebeliones, de dónde salen todas aquellas cosas que nos están haciendo daño como iglesia, y buscar la causa, pero ser sinceros, para que el Señor trabaje en nuestras vidas. Mire, quiere que le diga una cosa. De apariencias está lleno el infierno y las iglesias. Pensamientos atados. Otro, Sansón.
Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y la aseguró con la clavija. Y le dijo: Sansón, los filisteos te acechan, se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. En otras palabras, lo que estaba pasando ahí era que Sansón había revelado un secreto. Oiga esto, mire, las abuelitas tenían un dicho y decía: lo que no cabe en tu pecho, mijo, no cabe en el de otro. Por eso, hermano, cuando le digan a usted: le voy a contar algo, pero no vaya a contar. Ay, hermano, eso ya corrió. Pero no me quiero detener en eso. Que ahí los pensamientos de Sansón se los había entregado a la mujer Dalila y estaban clavados en una clavija. Y cuando él despertó, se soltó, gracias a Dios, hermano. Pero eso significa aquellos cristianos que están atados en sus pensamientos y que el enemigo los ha trabajado a tal punto que no se pueden despegar, porque sus melenas, sus pensamientos están atados al muro, a la clavija, y no pueden ver más allá, porque sus pensamientos, todo se le bloquea. No puedo hacer tal cosa porque está bloqueado. Hermano, mire, hermano, es que usted no se imagina. Yo he conocido gente, hermano, que tiene inglés, que tiene español, tiene papeles, hermano, tiene un montón de carreras y no puede salir adelante por sí solo. Y ese no es el problema. El problema no es los títulos que tenga, sino las ataduras que tiene, que no lo dejan ser libre. Y viene otro hermano que se tira a la frontera nadando y tiene su empresa y tiene mejor casa que el otro. Y no estoy ofendiendo, por favor, escúcheme con oídos circuncidados, iglesia. Entonces quiere decir que el tal es como piensa. Si tú tienes, hermano amado, una meta trazada hacia dónde vas, nada te va a detener, porque tus pensamientos van a estar concentrados en ganar esa carrera. Por eso Pablo, despojándome de todo peso de pecado, mi meta es Cristo, mi meta es Cristo, mi meta es Cristo. Y si no, hermano, te vas a entretener, vas a ir corriendo y vas a hacer un perrito por ahí. Ay, qué chulo el perrito. Y le vas a hacer cariñito. Y cuando sientes, perdiste la carrera. Alguien dice amén. Ni un uno, gloria a Dios. Juan 16:14 es lo mismo. Jueces 16:14 es el mismo, solo que en otra versión. Pero mire, me impacta mucho. Después de lo cual clavó bien la estaca en el suelo y gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Pero Sansón se levantó y arrancó del suelo la estaca y el telar. Estos son los cristianos que tienen sus pensamientos en la tierra, que son más terrenales que espirituales. Son aquellos, hermanos, que cuidan más su fortuna que su vida espiritual. Estos representan a aquellos cristianos. ¿Quiere que le diga algo y no se enoja? Bueno, aunque ya esté enojado, creo yo, ¿eh? Estos representan a aquellos cristianos que dan su ofrenda y su diezmo y todavía andan viendo qué hace el pastor con ello. No se lo dieron a Dios, se lo dieron al pastor, lo cuidan. Algunos tienen razón por malas experiencias que han tenido. Y yo, como soy pastor, me doy cuenta y sufro todos los días ese acoso, ese bullying cristiano. Sí, me hacen bullying. Porque no lo pueden ver a uno con una corbata. Ah, puchis, estrenando el pastor. Y no saben si alguien me la regaló, hermano. Pero un día andaba enojado. ¿Me deja que le cuente esta experiencia? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saber? No quiere saber, va. Entonces mejor sigo. Una vez alguien que ya no está me estaba esperando bien enojado en el parqueo. Se lo digo con toda libertad.
pero bien enojado. Y yo saliendo de un culto bendecido, según uno se para aquí para bendecir al pueblo, ¿verdad? Que ese es el anhelo de uno. Señor, bendice al pueblo. Señor, dale palabra. Que no venga Dios, hombre. Y a veces uno mismo se chicotea a uno mismo. Pero está un hermano, hermano varón. Ya no está aquí. Y me está esperando allá afuera, en el parqueo. Hermano, venga, me dijo. Sí, hermano, ¿qué le puedo hacer? Dígame una cosa, sáqueme una edad. ¿Cuánto le paga la iglesia porque usted sea pastor aquí? Y yo le dije, mire, le dije yo, en primer lugar, a mí no me paga la iglesia, le dije. A mí si me paga, le dije, me paga Dios. Y a usted no le importa, le dije. ¿Sabe por qué? Por tanto bullying que le hacen a uno, hermano. Entonces he entendido que el Señor tiene que, hermano, definir a su pueblo y me tiene que definir a mí como ministro. Y tengo que saber exactamente pelear contra todos los embates del enemigo. A esta gente los pensamientos terrenales solo te van a llevar a pensar en la tierra. Solo te van a llevar a poner tus pensamientos en las cosas materiales, en las cosas terrenales, en las cosas, hermano, pero nada de lo espiritual. Estaban mis dos hijos, dos diferentes, hermano. Me llamaron a mi esposa, me llamaron a mí para firmar ahí, para darle una beca linda y porque es una buena alumna, etcétera, etcétera. Hay un montón de beneficios y que por aquí, por allá. Pero el otro va de panzazo, hermano. Dejó la disciplina por un lado y toda la cosa. Y de repente me quise enojar y quise poner a mi hija como ejemplo y decirle, mira, aprende a tu hermana. Porque eso es lo que hacemos nosotros los tatas tan a veces, ¿verdad? Y no sabemos cómo le vamos a trozar el alma. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, no los compares, a cada uno le di un don diferente. Tú no sabes si tu hijo no la va a hacer para la escuela, pero la va a hacer para el fútbol. El otro día llega y me dice, papi, fíjate que quieren que juegue en la escuela porque me dieron, dicen que soy bueno, vergüenza que te dé, le dije, y solo eso pasas haciendo, le dije, de algo te tenés que ganar la vida. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque a veces queremos enmarcar a nuestros hijos, a la iglesia. No, si cada quien tiene por eso dice la Biblia que nosotros en Cristo somos un cuerpo y que cada uno de nuestros miembros está, hermano, nosotros somos un miembro, pero hay que saber identificar qué miembros. Mire, hay gente que tiene el don de servir, pero hay otra gente que tiene el don de predicar, hay otra gente que tiene el don de la palabra, hay otra gente que tiene el don de cantar. Hermanos, son diferentes dones que cuando venimos a la iglesia nos bendecimos unos a otros. Así que necesitamos, hermano, quitar estereotipos basándonos en la palabra de Dios para poder nosotros arrancar la cabellera de la estaca de lo terrenal, estar pensando en cosas terrestres. Yo no digo que sea malo que usted haga las cosas, que usted se esfuerce. Yo no estoy diciendo eso. Escúcheme con oídos circuncidados, iglesia. Pero examínese, hágase un análisis. Si le está dedicando más tiempo, está dejando sus fuerzas por las cosas terrenales y dándole en última instancia las migajas de tiempo a Dios. Aquí, en Josué 16:19, aquí había revelado el secreto Sansón. Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas. Mire dónde se lo fue a recostar. Y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a maltratarlo. Le robó sus pensamientos y lo empezó a maltratar. Entonces eso es lo que hace el enemigo, que primero te roba los pensamientos de Dios. Y cuando tú ya no tienes fe, porque ya no puedes meditar en la palabra, el enemigo te empieza a maltratar y te empieza a acusar. Sí, tú esto, tú aquello. Entonces te empieza el dolor en tu alma y tú no te das cuenta. ¿O no le ha pasado eso a usted?
A veces usted que está en aquella angustia y no sabe para dónde agarrar, ni un versículo se le viene a su mente porque te durmieron y te cortaron los pensamientos. Y le gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor ya lo había abandonado, porque ya no tenía nada en común. Un cristiano que ya no tiene nada en común con Dios, hermano, se retiró de la presencia de Dios, queda sin visión. Mire, por eso le digo, iglesia amada, lo que nos va a unir a Dios es lo que meditamos de Él. Dios está en su trono, Dios está en su lugar, hermano. Nosotros somos los que el Señor dice: vengan a mí, pongámonos a cuentas. El Señor nos llama a cuentas todos los días. Y nosotros, ese es el trono del Señor. Estoy poniendo un ejemplo. Pero nosotros muchas veces volteamos a ver por otro lado y le damos la espalda a Dios. Y cuando venimos a sentir, le decimos: Dios, ¿dónde estás? Si nosotros mismos le dimos la espalda con los pensamientos. Y esos pensamientos te llevan a depresiones. ¿Cuánta gente está metida en depresiones, en situaciones? Porque el enemigo lo bombardea a uno, hermano. Una guerra de pensamientos, de ideas falsas que te pone y te mete en el ring, hermano, y te pone en peso pesado. ¿Sabes por qué? Porque te maltrata cuando te roba los pensamientos, donde tú tienes que estar meditando en las cosas del Señor. Y mucha gente está deprimida, mucha gente está con malos pensamientos, con pensamientos terribles. Pero ¿sabes por qué es? Porque el enemigo a muchos los arrulló entre sus piernas y los durmió. Por eso Pablo tocaba trompeta y le decía: levántate tú que duermes y que te alumbre Cristo. Porque había visto la iglesia dormida, adormitada. Lo miro, hermano, pensativo. Lo miro un poco, no sé cómo lo miro, pero lo miro. Pero ¿sabe qué? Dios le ama. El evangelio es expuesto. Si quiere usted, hermano, atesórelo en su corazón, y si no, tírelo a sus espaldas. Así de sencillo es este evangelio. Como cuando le damos la medicina a nuestros hijos. Entonces, necesitamos cambiar, tener un metanoia, cambio de mente. Porque si no tenemos cambio de mente, no vamos a poder llegar a un arrepentimiento y poder enmendar nuestros errores y apartarnos de nuestro mal caminar. Entonces Pablo, hermano, vio a los de Filipenses y les dijo: hermano, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, porque me imagino que habían muchas cosas que ellos pensaban que no eran ciertas. En todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que se merece elogio, en esto medita. ¿Sabe cómo es esto? Como aquel esposo que le hizo una mala pasada a la esposa, ¿verdad? Y de repente se pelearon. El esposo sin querer la ofendió, le dijo cosas y hubo una herida. Pero al momento, al rato, el esposo vino y le pidió perdón a la esposa y le dijo: mira, perdóname, fíjate que no sabía qué estaba haciendo. Amén, le dice la otra, va, te perdono, le dan un su besito, hermano, y todo se arregló. Y se va el esposo a su trabajo al otro día. Pero ella se queda pensando en la herida que le causó el esposo. Y no, ya lo había perdonado, pues. Pero ¿quién le trajo ese recuerdo? El enemigo sabe cómo, de qué material está hecho usted, de qué material estoy hecho yo. Mire, yo le ponía un ejemplo a un hermano hace poco que tenía un problema. Yo le decía: mire, hermano, le dije, esta botella de agua pesa un poquito y la puedo sostener, pero si yo me paso un día entero sosteniéndola así, me voy a cansar
¿Y eso qué tiene que ver? Me dijo. Así hacemos con los pensamientos. Hay pensamientos que los cargamos todo el día, que nos cansan y no meditamos en la palabra. Hay pensamientos que te cansan. Hay pensamientos que te llevan al cansancio. Hay pensamientos, hermano amado, que son tan pequeños que la solución está tan inmediata, pero que tú le das tanta atención a ese pensamiento que te roba tiempo. En otras palabras, te roba vida. Y sabes una cosa, no solo la vida, sino también te roba la paz, te roba la dignidad, te roba de todo. Y tú no eres feliz por un pensamiento así. Entonces yo les quiero dejar esto en su corazón. Si lo demás no lo quisieron aceptar, gloria a Dios, pero este versículo sí lléveselo para su casa. Como le dijeron a los filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. Pero si vas a andar meditando en chismes, pero si vas a andar meditando en que te van a correr de tu trabajo, acuérdate del otro versículo. Así como piensa, así es el tal. Nosotros mismos llamamos ese temor con el pensamiento y nos pasan las cosas. Aquella mujer, ay, es que mi esposo me va a abandonar. Ese miedo va a llegar, lo va a llegar a interpretar el reino de las tinieblas y va a hacer que tu esposo te deje. Reprendo ese ejemplo, pero solo es para ejemplificar algo que pasa en medio de la iglesia. Iglesia amada del Señor, solo te quiero dejar algo en tu corazón. Tú no le caes bien al reino de las tinieblas y estás bajo ataque. Tú no le caes bien al enemigo, no le caes bien al diablo y estás bajo ataque. Y tienes que retomar fuerzas y tienes que aprender a meditar en la palabra. Pero te voy a pedir otro favor, y escúchame con ellos circuncidados. No te vuelvas religioso, porque los religiosos, el Señor les dijo que apestaban. Por eso te digo, no es cuánto nosotros prediquemos, no es cuántas buenas intenciones tengamos con el hermanito, la hermanita. No, hombre, el infierno está lleno de buenas intenciones. Es con lo que nosotros nos paremos en la verdad y seamos justos con Dios y con nosotros mismos. That's it, no hay otro. La iglesia que se va es esa. La iglesia que se va es esa. La que saca carácter. Pero no para pelear con el hermano, no para pelear con el esposo, no para pelear con los hijos. Y hágame otro favor. Antes de querer ir a arreglar casa ajena, mejor arregle su casa, porque por esa le van a pedir cuentas. Tómelo como una exhortación de parte de su pastor, si me reconoce como pastor. Porque el Señor viene y lo que Dios quiere es que ordenemos nuestra vida primero. Así de sencillo. Porque si no, se va a entretener en muchas cosas y nada le va a funcionar en su vida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten, en eso pensemos. Cristo viene pronto. Póngase de pie, vamos a orar y le vamos a dar la gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor. Si me acompaña hermano José para cantar, para adorar al Señor. Vamos a adorar un momento. Y le vamos a pedir al Señor, nos despedimos de radio, de televisión, que el Señor los bendiga. Y acuérdese que Cristo viene pronto.
Oh bendito Dios, Padre.